Buenas a todos, bienvenidos de nueva cuenta a Medicina Chirulera. En esta ocasión, en nuestra sección Inmunología Chirulera para estudiantes atolondrados, revisaremos el tema anticuerpos, estructura y función. Comenzamos. Iniciaremos el abordaje de este tema con tres definiciones indispensables para entender el sistema inmune adaptativo. La primera definición de la cual tenemos que hablar es anticuerpo. Los anticuerpos son proteínas solubles que se encargan del reconocimiento de antígenos. Los antígenos son cualquier molécula que sea reconocida por receptores linfocitarios, es decir, TCR o BCR, así como los anticuerpos que son productos de la respuesta inmune adaptativa. Un último concepto que hay que tener en cuenta es epítopo. Epítopo es esa porción específica del antígeno la cual es reconocida directamente por el receptor linfocitario. Ahora bien, hay ciertas propiedades que hacen diferentes a los anticuerpos de otras proteínas de reconocimiento soluble. Estas propiedades son especificidad de unión, diversidad de unión y además de esto tienen una función biológica. Estas tres propiedades guardan una estrecha relación con su estructura, la cual revisaremos a continuación. Los anticuerpos se encuentran principalmente en el plasma sanguíneo, por lo que es importante separarlos de otros componentes que se encuentran disueltos en esta solución. Esto se lleva a cabo mediante electroforesis. La electroforesis es una técnica de laboratorio que permite separar a las proteínas de una solución con base en su carga. Como podemos ver en este pequeño esquema, en el caso de los animales que no se encuentran inmunizados, es decir, que no tienen anticuerpos, únicamente apreciaremos un pico de albúmina seguido de tres pequeños picos de globulinas alfa, beta y gamma. En el caso de los animales que están inmunizados, es decir, que ya tienen anticuerpos, podemos observar que también tenemos este pico de albúmina seguido de los pequeños picos de globulinas alfa y beta y por último vemos un crecimiento en el apartado de las gamma globulinas. Es por esto que un tipo muy particular de anticuerpo se le denomina inmunoglobulina G y este es el tipo de anticuerpo más abundante en la sangre. Como ocurre en todas las proteínas, la conformación tridimensional del anticuerpo depende de 4 niveles de organización. Iniciaremos hablando de su estructura cuaternaria. Como hemos mencionado, el anticuerpo es una estructura globular que por una parte debe reconocer a los antígenos, mientras que por la otra debe llevar a cabo sus funciones efectoras. Para lograr determinar qué partes del anticuerpo se encargan de llevar a cabo cada una de estas funciones, es necesario separarlos. Estas separaciones se llevan a cabo por medio de digestiones enzimáticas o reacciones de óxido-reducción. En el caso de las digestiones enzimáticas tenemos dos reactivos importantes, la digestión mediante papaína y la digestión mediante pepsina. En el caso de la digestión con papaína, el anticuerpo, que pesa originalmente 150 kilodaltones, se separa en tres fragmentos de 50 kilodaltones cada uno. De estos fragmentos, dos de ellos continúan uniéndose al antígeno, mientras que un tercero deja de hacerlo. Esos dos fragmentos que continúan uniéndose al antígeno se llamarán FAB, que quiere decir fracción de unión al antígeno, mientras que el que deja de hacerlo se llamará FC, que quiere decir fracción cristalizable, ya que al congelarla, ésta se cristaliza. En el caso de la digestión mediante pepsina, nuestro anticuerpo de 150 kilodaltones se separará en un fragmento grande de 100 kilodaltones y múltiples fragmentos residuales que no tienen ninguna función. En este caso, ese fragmento grande de 100 kilodaltones representa la unión de dos fragmentos de unión al antígeno, es decir, dos FABs juntos, razón por la cual lo llamaremos FAB'2. Ahora bien, en el caso de las reacciones de óxido-reducción tenemos el empleo de mercaptoetanol y iodoacetamida. El mercaptoetanol es un agente reductor, mientras que la iodoacetamida es un agente alquilante. Estos dos permitirán la ruptura de enlaces disulfuro y por lo tanto se separarán las cadenas que están unidos mediante estos, por lo que obtendremos 4 fragmentos. De esos 4 fragmentos, 2 de ellos tendrán un peso de 23 kilodaltones cada uno, por lo que se llamarán cadenas ligeras, mientras que los otros tendrán un peso cada uno de 50 kilodaltones, por lo que serán llamados cadenas pesadas. El siguiente paso será definir cómo están conformadas esas cadenas y cómo se asocian entre sí. En primer lugar, ya sabemos que las cadenas se encuentran unidas mediante puentes disulfuro, ya que el mercaptoetanol y la iodoacetamida permitieron su separación. Estas cadenas se asocian una ligera con una pesada y las pesadas a su vez se asocian entre sí.
Por otra parte, cada una de las cadenas se conforma de estos pequeños fragmentos. Esos fragmentos corresponden a dominios de inmunoglobulina. Los dominios de inmunoglobulina están presentes en prácticamente todos los receptores de la inmunidad adaptativa. Para entender un poco más acerca de ellos, analizaremos la estructura secundaria. Los dominios de inmunoglobulina se conforman por dos láminas beta plegadas. En este pequeño esquema tenemos una lámina representada de color rosa y la otra de color azul. Estas láminas beta se encuentran unidas entre sí mediante un puente disulfuro. Además de esto, cada una de estas láminas beta se encuentra conformada de 3 a 5 cadenas antiparalelas de aminoácido. ¿Qué es esto? Aquí vemos como esta lámina se conforma por 1, 2, 3, 4. En el caso del azul también tenemos 1, 2, 3, 4 y una quinta que es la que permite unirse con lo que resta de la cadena. Tridimensionalmente, esta estructura adquiere una conformación globular, la cual cuenta con aproximadamente 110 aminoácidos. Esto no lo olviden porque lo ocuparemos en un momento. Por último nos queda hablar de la estructura primaria, es decir, de cómo se conforman estas cadenas de aminoácidos. La cadena pesada y la ligera se caracterizan por tener dos regiones bien delimitadas. Una región constante que se localiza hacia el extremo carboxilo terminal, es decir, el final de la proteína, y una región variable que se localiza hacia el amino terminal, es decir, el inicio de la proteína. La región constante recibe este nombre ya que la secuencia de aminoácidos presente en ella es prácticamente idéntica dentro de todos los individuos de una especie, es decir, todas las IgGs de los humanos tienen regiones constantes prácticamente iguales. Estas regiones en la cadena pesada van del aminoácido 124 al 496, mientras que en las cadenas ligeras van del 109 al 214. Por otra parte, las regiones variables presentan secuencias de aminoácidos diferentes, no únicamente entre individuos de la misma especie, sino dentro del mismo individuo. Esto hace que cada uno de nosotros tenga un repertorio excesivamente amplio de anticuerpos diferentes. De hecho, justo aquí es donde nace la diversidad del sistema inmune adaptativo. En este caso, las regiones variables de la cadena pesada van del aminoácido 1 al 123, mientras que en la cadena ligera van del 1 al 108. Sin embargo, estas regiones variables son únicamente el inicio de la magia del sistema inmune adaptativo, ya que éstas cuentan con regiones hipervariables, que llamaremos regiones determinantes de la complementariedad, ya que son estas regiones las que permiten la unión específica del anticuerpo con su ligando. Estas regiones hipervariables se encuentran en las asas que protruyen de las láminas beta plegadas, es decir, en estos pequeños chipotitos que se generan en los dominios de inmunoglobulina. Ahí es donde se encuentran estos aminoácidos, que aproximadamente son 10. Si nosotros graficáramos la variabilidad de los aminoácidos contra el residuo que les corresponde, obtendríamos una gráfica como la siguiente, en la cual tenemos un cierto grado de variabilidad basal, ya que estamos en la región variable, pero en los aminoácidos que están alrededor del 30, 60 y 90 observamos un incremento en la variabilidad de estos, particularmente en los que están cerca del aminoácido 90. ¿Esto qué quiere decir? Que esta última es la región más variable de todo el anticuerpo y por lo tanto es la que define ante qué va a ser específico. Esto se da gracias a que cada uno de estas regiones está dada por diferentes exones. En el caso del CDR1, que es más o menos el aminoácido 32 más menos 5, está codificado por el exón V. En el caso del CDR2, de igual manera está codificado por el exón V. Pero en el caso del CDR3, que va del 90 al 100 aproximadamente, está codificado por 3 exones. Y es gracias a la conjunción de esos 3 exones que podemos apreciar ese incremento en la variabilidad de los aminoácidos ahí presentes. Retomando estos conceptos que hemos revisado, quisiera hacer énfasis que la región variable proporciona la diversidad al repertorio de anticuerpos, mientras que las regiones hipervariables proporcionan la especificidad de cada uno de esos anticuerpos, por lo que su existencia es la base del reconocimiento en el sistema inmune adaptativo. Pasemos ahora a integrar toda la información que acabamos de revisar. Cabe señalar que todo esto fue descrito en una inmunoglobulina G, así que tendrá algunas diferencias con otros tipos de inmunoglobulinas. Mientras tanto,
En el caso de la IgG, esta se conforma de 4 cadenas, 2 pesadas y 2 ligeras. Las cadenas pesadas se conforman de 4 dominios de inmunoglobulina, un variable y 3 constantes. En el caso de las ligeras se conforman únicamente de 2 dominios, un variable y un constante. Además, presenta una bisagra en su estructura, la cual le confiere flexibilidad al momento en que reconoce. Como habíamos mencionado, mediante la digestión con papaína obtenemos 3 fragmentos. ¿Por qué sucede eso? Porque la papaína corta por encima de la bisagra, dejando a los puentes disulfuro que unen a las cadenas pesadas fuera de este corte. Entonces tenemos 2 FABs y un FC. Los FABs, como podemos observar, se conforman de un fragmento de la cadena pesada y la cadena ligera completa, específicamente el dominio variable de la cadena pesada y de la ligera y el primer dominio constante de la cadena pesada y el dominio constante de la ligera. Mientras que el FC se integra por la bisagra, el dominio constante número 2 y el dominio constante número 3. Por otra parte, en la digestión mediante pepsina únicamente obteníamos 2 fragmentos FAB unidos. Esto es porque la pepsina corta por debajo de la bisagra. De esta manera, la estructura conserva la bisagra y los puentes disulfuro y es por eso que los FABs se permanecen asociados. Y el FC puede ser digerido ya que las cadenas quedan completamente separadas y no dejan ningún fragmento reconocible. Ahora que hemos comprendido acerca de su estructura, pasemos ahora a hablar de su clasificación. Los anticuerpos, como son proteínas, también pueden funcionar como antígenos, y de hecho esta es la base para clasificarlos. Se ponen los anticuerpos en un animal y se observan qué anticuerpos antianticuerpos se desarrollan, y nos dan 3 clasificaciones diferentes. Una que llamaremos isotipo, otra que llamamos alotipo y una última que llamaremos idiotipo. El isotipo se refiere a variantes que están presentes en las regiones constantes de la cadena pesada y la cadena ligera, es decir, son las variantes específicas a cada especie. Por ejemplo, en el caso de los humanos, tenemos cadenas pesadas de tipo mu, delta, gamma, alfa y epsilon. Estas variantes de las cadenas pesadas son las que dan las clases de inmunoglobulinas de las que hablamos, es decir, inmunoglobulina M, D, G, A y E. Por otra parte, los isotipos de cadenas ligeras únicamente son kappa y lambda. El alotipo hace referencia a las variantes alélicas del isotipo. De igual manera que ocurre en otras proteínas, existen polimorfismos de las cadenas pesadas y ligeras, los cuales no son lo suficientemente grandes para generar un nuevo isotipo de inmunoglobulina. Sin embargo, son lo suficientemente apreciables para delimitar a las poblaciones de acuerdo a estas diferencias. Por último, en el caso de idiotipo, este hace alusión a las variantes en las regiones variables de las cadenas pesadas y ligeras. Esto quiere decir que cada uno de nuestros anticuerpos tendrá un idiotipo diferente. En este caso también quiero hacer énfasis en el concepto de isotipo, ya que las variantes de las cadenas pesadas que dan las clases de inmunoglobulinas están directamente relacionadas con los mecanismos efectores de cada uno de estos anticuerpos. Por lo tanto, el isotipo es el que determina la especialización de la respuesta inmune humoral adaptativa. Para concluir esta parte, quisiera retomar las 3 características que describimos de los anticuerpos: especificidad de unión, diversidad de unión y función biológica. Como ya revisamos, especificidad de unión, es decir, la unión selecta del anticuerpo por su ligando, está dado por el FAB, y las diferentes variantes que conforman todo el repertorio de anticuerpos también está dado por el FAB, mientras que las funciones efectoras de los anticuerpos están dados por el FC. Por último, vamos a revisar cuáles son las características estructurales de cada uno de estos isotipos y cuáles son las funciones biológicas que tienen para nosotros. En primer lugar, revisaremos a la IgM. La IgM tiene 4 dominios constantes en su cadena pesada, carece de bisagra y presenta además 2 colas de aminoácidos en su porción carboxilo terminal. La IgM presenta una forma monomérica que se encuentra en el receptor de linfocitos B.
Además, presenta una forma pentamérica que es la que se secreta y se encuentra en la sangre. Esta inmunoglobulina es capaz de formar polímeros ya que tiene esas colas carboxilo-terminal, las cuales interactúan con la cadena J, lo cual permite unir muchas inmunoglobulinas al mismo tiempo y formar esos agregados de anticuerpos. Existen dos funciones básicas de la inmunoglobulina M. En primer lugar tenemos la activación del complemento, en cuyo caso es la mejor de todas para activarlo por la vía clásica. Y por otra parte tenemos la aglutinación, que se refiere a la formación de agregados antígeno-anticuerpo que usualmente se usa en la identificación de tipos sanguíneos. La IgM puede interactuar con un receptor del FC llamado poli-IgR. El receptor de poli-Ig permite la transitosis de inmunoglobulinas, es decir, el paso de inmunoglobulinas de la sangre hacia las mucosas. Esto sucede gracias a que interactúa con la cadena J. Pasemos ahora con la inmunoglobulina D. Estructuralmente se parece mucho a la IgG, con la diferencia de que ésta presenta unas colas de aminoácidos carboxilo-terminal. La inmunoglobulina D únicamente la encontramos en el receptor de linfocitos B foliculares. A diferencia de la M, que se encuentra en todos los linfocitos B, esta es exclusiva para esa subpoblación. La inmunoglobulina D tiene una muy baja concentración en sangre y hasta el momento no se sabe que interactúe con algún receptor del FC. Pasando ahora a la IgG, repasemos su estructura. Tiene 3 dominios constantes en su cadena pesada y tiene una bisagra sin colas carboxilo-terminal. La IgG tiene 4 subclases. La IgG1 es la de mayor concentración en sangre y es particularmente buena para la opsonización y la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo mediada por NK. La IgG2 es muy buena neutralizando. Neutralizar quiere decir que la inmunoglobulina se pega a sitios activos, ya sea de toxinas o de microorganismos que son indispensables para los mecanismos patogénicos. En este caso no desencadena ningún otro tipo de respuesta, únicamente bloquea esos sitios importantes. La IgG3 es la mejor activadora del complemento en el caso de las inmunoglobulinas de tipo G. Y también puede fungir como opsonina. En el caso de la IgG4 es muy buena neutralizando y tiene un cierto grado de opsonización. Los receptores con los cuales pueden interactuar son los siguientes. El Fc gamma R1, también llamado CD64, que es el receptor de alta afinidad, se encarga de llevar a cabo la fagocitosis. Este receptor está presente en los fagocitos. El Fc gamma R2, también llamado CD32, se encarga de regular la actividad de los linfocitos B. En el caso del Fc gamma R3 o CD16, que es el de baja afinidad, se encarga de llevar a cabo la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, es decir, está presente en NKs. Por último, tenemos un receptor llamado FcRn que se encarga del transporte de las IgGs hacia la placenta o hacia la leche materna y el reciclaje de inmunoglobulinas, ya que estas, al ser internalizadas y quedar libres de la exposición a proteasas, pueden prolongar su vida media hasta 30 días, haciendo que las inmunoglobulinas G sean las de mayor duración en sangre. Pasemos ahora con la inmunoglobulina A. Estructuralmente tiene 3 dominios constantes en su cadena pesada, tiene una bisagra y tiene colas de aminoácidos carboxilo-terminal. Existen 2 subclases de inmunoglobulina A, la IgA1, que es la de mayor concentración en sangre, que se encarga de opsonizar y neutralizar, y la IgA2, que se encuentra en mayor proporción en mucosas, cuya principal función es neutralizar. La IgA también puede formar polímeros de inmunoglobulinas. Estos pueden ser dímeros o trímeros. De la misma manera que lo hace la IgM, es mediante las colas carboxilo-terminal y su unión al péptido J o cadena J. Los receptores con los cuales puede interactuar son el Fc alfa R1, también llamado CD89, el cual detona la fagocitosis y por lo tanto está presente en fagocitos, y el receptor de poli-Ig que permite el paso de estas inmunoglobulinas hacia las mucosas. Por último tenemos a la IgE. Estructuralmente tiene 4 dominios constantes
carece de bisagra y carece de colas de aminoácidos carboxilo terminal. Solamente tenemos una subclase y sus funciones son degranular mastocitos y citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo en eosinófilos. Los receptores con los que puede interactuar son el Fc epsilon R1, que no tiene CD y es de alta afinidad, que se encarga de degranular a las células. ¿Cuáles? Mastocitos, eosinófilos y basófilos. Y el Fc epsilon R2, también llamado CD23, que se encarga de regular a los linfocitos B. Esto prácticamente es todo lo que tenemos que revisar acerca de anticuerpos. Espero que les haya quedado claro y nos vemos en un próximo video aquí en Medicina Chirulera para estudiantes atolondrados. Hasta luego.